Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el nuevo HSK2 y en la clase de hoy vamos a aprender el uso de duplicación de verbo para indicar acciones breves. Por ejemplo, a veces vemos en el libro tenemos 说说、看一看、想一想、休息休息、看看书. Vamos a ver qué significa. Bueno, siempre escucho los estudiantes dicen algo como 睡觉一点, dormir un poco, 看电视一点, ver un poco de televisión, 看书一点, 学习一点, estudiar un poquito. Bueno, muchos estudiantes quieren usar un poco 一点 para indicar una acción breve, pero en la realidad esta manera de decir un poco o indicar una acción en breve realmente es incorrecta. Esa manera no es una manera correcta de decir eso. En la clase de hoy vamos a aprender cómo podemos decirlo correctamente. Bueno, en chino, cuando quieres indicar las acciones breves, en este caso normalmente usamos la manera de la reduplicación de verbo. Normalmente transmite un tono relajado o informal y normalmente usamos para chino hablado y que como formamos normalmente es repetimos el verbo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en tu libro. 那你再想一想，你想好了，我来买票。Otro ejemplo, 我有点累 tengo un poco de cansado. Estoy un poco cansado y 现在想休息休息 ahora quiero descansar. Y otro ejemplo es 帮帮忙 你能过来帮帮忙吗 En este caso podemos ver hay tres diferentes maneras. Y por qué es así realmente puede ser difícil de entender por qué es así. Bueno, primero tenemos que saber en chino cuando aprendemos una acción, digamos, el verbo con objeto 吃饭 o algo como descansar, 休息. Básicamente tienes que saber qué significa cada carácter. Ese es muy importante, súper importante. Aquí tengo un ejemplo. 看书, 看书. Si piensas que 看书 significa leer, en este caso sería un poco difícil para continuar a aprender. ¿Por qué? Porque 看书 literalmente significa ver libro. 看书 es un verbo con un objeto. Entonces ten cuidado, tenemos que saber 看 es el verbo, 书 es libro. Entonces 看书 solamente el carácter 看 es el verbo, 书 no es el verbo, no es una parte de este verbo. Bueno, otro ejemplo. 帮忙, 帮忙. Si piensas 帮忙 significa ayudar, bueno, sí, 帮忙 significa ayudar, pero literalmente son dos cosas. Literalmente, 帮 significa ayudar y 忙 en este caso es tipo como un favor o bueno, y si es un adjetivo es ocupado, pero en este caso es un objeto, por eso significa un favor. Entonces, ten cuidado. En este caso, el verbo es 帮, no es 帮忙. Eso es muy importante. Otro ejemplo. Ahora tenemos 休息, 休息, 休息 significa descansar. Ten cuidado, en este caso, realmente ambos caracteres se usan para expresar la idea de descansar. Y en este caso necesitamos ambos caracteres para mantener el significado de descansar. Y en este caso, el verbo es 休息, 休息. Es un verbo con dos caracteres. Básicamente, a veces en el libro usamos la palabra verbo bisilábico. Entonces, no podemos quitar ningún de los dos caracteres. Siempre necesitamos 休息. Por eso podemos ver, tenemos tres diferentes tipos de acciones.
primero, el verbo es solamente un carácter, como 吃, 看, 写, 说, 读, 想. Y el segundo caso es una combinación de un verbo con una palabra separable. A veces esta palabra puede tener un significado concreto, como libro, auto, comida, así. Pero en la realidad a veces este segundo carácter no tiene un significado concreto. Okay, o en el libro ellos dicen este se llama forma A y B, forma A-B. Okay, entonces, 看书 okay, es A y B, así. Okay, en el libro usa esta manera para describir este tipo de acciones. Bueno, luego tenemos verbos con dos caracteres y en este caso no puedes quitar ninguno de los dos, porque si quitas uno de los dos perderá su significado como un verbo. Y este ejemplo tenemos 休息, 工作, 介绍, 准备, palabras así. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para aprender, para separar, para clasificar diferentes tipos de acciones. Bueno, el verbo es solamente un carácter, es muy obvio. Tenemos 等, 等 significa esperar. Y luego tenemos verbo con una palabra separable. En este caso tenemos 吃饭, porque 吃 significa comer, 饭 puede ser comida, arroz, 吃饭. Luego tenemos 喝茶, 喝茶 es tomar, beber té, 茶 significa té. Ten cuidado, 唱歌 muchas veces si usas traductor de Google solamente dice cantar, pero en la realidad 唱歌 es cantar canción. Su significado literal es cantar canción. Otro ejemplo, 踢足球, 踢足球, patear el fútbol, patear el fútbol. Luego tenemos 跳舞, 跳舞. En español decimos 跳舞 significa bailar, pero en chino literalmente es saltar y con baile. 跳 es el verbo, 舞 es el objeto, 跳舞. Otro ejemplo, 认识, 认识. En este caso, 认识 es un verbo con dos caracteres. No podemos quitar 是, no podemos quitar 认, siempre es 认识. Otro ejemplo, 工作, 工作, 工作. Este también es un verbo con dos caracteres. Bueno, vamos a ver. Como ya sabemos, hay tres grupos de verbo. Vamos a ver lo más sencillo. Por ejemplo, comer. Comer, ver, mirar, escribir, hablar, decir, leer con voz alta, pensar, querer, preguntar, probar, intentar. Bueno, estas palabras, si queremos decir comer un poco, una acción breve, o ver un poco, así. En este caso, hay dos maneras. Podemos decir 吃一吃 o 吃吃 igual 看一看 看看 写一写写写说一说说说读一读读读想一想想想问一问问问 preguntar 试 intentar probar 试试试一试o 试试 en este caso los dos son iguales. Bueno, ahora vamos a ver una combinación de un verbo y un carácter. Este verbo, como lo que he dicho en esta clase, el objeto puede ser un objeto que tiene significado concreto como libro, como arroz, como té, pero también puede ser un carácter que no tiene significado concreto. Por ejemplo, tenemos 吃饭, 喝茶, 唱歌, 踢足球, 看书, 看电视, 帮忙, 睡觉, 跑步. En este caso, según tu libro, lo que pasa es, decimos 吃吃饭, 喝喝茶, 唱唱歌, 踢踢足球, 看看书, 看看电视, 帮帮忙, 睡睡觉, 跑跑步. Y en la realidad también existe la forma, a veces la gente dice 看一看书, aunque no es común, pero a veces
ponemos can y ponemos un objeto después, pero en el libro nos enseña esta forma. Bueno, ahora vamos a ver los verbos con dos caracteres. Por ejemplo, 休息 descansar, 介绍 presentar, introducir, 认识 reconocer, 准备 es preparar, 打算 es planear, tener la intención de hacer algo, o 运动 hacer deportes, hacer ejercicio. En este caso, muy sencillo, solamente repetimos. Por ejemplo, decimos 休息休息，介绍介绍，认识认识，准备准备，打算打算，运动运动 así. Entonces no tenemos otra forma, solamente repetimos. Y ahora vamos a ver dos excepciones. Aunque 学 y 练 tiene el significado de aprender y practicar, pero normalmente con 学习 y 练习, por ejemplo, 学习 decimos 学习学习, no decimos 学学习. Otro ejemplo, 练习 decimos 练习练习. Okay, bueno, no decimos 练练习, decimos 练习练习. Aquí tenemos dos excepciones. Bueno, ahora vamos a volver a nuestro libro. Aquí tenemos 想一想, 想一想. En este caso, 想 es solamente un verbo, por eso usamos la forma de verbo con y con verbo. Y luego, o también podemos decir 想想, 那你再想想 también está bien. Aquí, 休息休息, ¿por qué? Porque 休息 es un verbo con dos caracteres. Luego, 帮帮忙, ¿por qué es así? Porque 帮忙 es un verbo con una palabra separable. Un verbo con una palabra separable. Bueno, ahora vamos a ver los ejercicios de tu libro. Aquí dice, 嘉悦学校里有没有超市? 嘉悦 es una persona. Dentro de la escuela hay supermercado. 学校里有没有超市? Y persona B responde, 我也不知道, yo tampoco sé. 你去 Entonces vas a preguntar, ¿sí? Preguntar. En este caso, cuando queremos decir una acción breve, en este caso, como preguntar es 问, entonces decimos 问问 o 问一问. 你去问问老师吧, o podemos decir 你去问一问老师吧. Bueno, tenemos otro ejemplo. 那个人是谁? ¿Quién es esa persona? 你不认识, tú no conoces. Entonces, para ti, o te presento. ¿Sí? ¿Quién es esa persona? Entonces yo te presentaré, yo te introduciré. Entonces, presentar, introducir, decimos 介绍, entonces decimos 介绍, es presentar, pero presentar un poquito, entonces decimos 介绍. 他的歌真好听. Su canción es muy buena, realmente es muy buena. Tenemos 好听 cuando un sonido es agradable, usamos 好听, es un adjetivo. Luego, 是吗? 让我, entonces déjame escuchar un ratito, escuchar un poquito. Decimos 听听 o 听一听, 听听一听 o 听一听. Bueno, entonces ya está la clase de hoy. Ahora vamos a volver a los ejemplos o estas frases que yo siempre escucho. Por ejemplo, cosas como 睡觉一点, 看电视一点, 看书一点, 学习一点, 休息 no digas cosas así, no digas oraciones así, ¿ok? En la clase de hoy ya sabemos, si queremos dormir un poco, decimos 睡觉. Ver televisión, decimos un poco de televisión, 看电视. Leer un poco, leer un ratito, leer un poco, 看书. Estudiar un poquito, decimos 学习. Descansar un poco, decimos 休息. Ahora tenemos un resumen de la clase de hoy. Ya sabemos cuando
hay una reduplicación de verbo. Normalmente indica acciones breves o repetición limitadas o intentos sencillos. Y tienes que identificar qué carácter o dos caracteres es el verbo. Y hemos visto, hay tres formas. Si el verbo es solamente un carácter, entonces sería algo como verbo con y con verbo, o repetimos el verbo, entonces sería 想想, 想一想. Si un verbo es con una palabra separable, por ejemplo, 帮忙, en este caso decimos 帮帮忙. Si un verbo es con dos caracteres, si es un verbo con dos caracteres, en este caso se repite el verbo, por ejemplo, 休息, 休息. Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.